9 de la mañana, 27 minutos. Saludo al químico Rafael Elías Sánchez Cabrales, es secretario de Comunicaciones. Rafa, ¿cómo estás? Emanuel, buenos días. Un poquito gripado, pero bueno. Los cambios de temperatura, ¿no? Intensos. Me afectaron un poquito. Bien, pues pero estás aquí esta mañana para hacer una denuncia pública de un tema que tiene que ver con proyectos que la SCT en la anterior administración, según esto, ejecutó. Sí, Emanuel, bueno, agradecerte primero el espacio, la invitación que me hiciste, y al final de cuentas pues tenemos que hablar de estos asuntos porque bueno, se trata de los recursos del pueblo, dinero público, otra vez en el ojo del huracán, los recursos de la gente, y también dando mayor claridad de cómo se manejaron los asuntos en el sexenio pasado. Mira, Emanuel, nosotros hicimos un análisis ahí en la Subsecretaría de Comunicaciones de los proyectos que ahí se manejaron. Tú sabes que el área de nosotros pues tiene que ver con todo lo de comunicación, en este caso lo de vías de comunicación, y pues hicimos un análisis de los proyectos desde el 2007, 2008, 2009, que bueno, ahí no se trabajó ningún proyecto, 2010, 2011 y 2012. Prácticamente el sexenio de Andrés Granier, donde se supone que la Secretaría ejecutó proyectos. ¿Cuántos, Rafael? Alrededor de 18 proyectos, Emanuel. ¿Qué tienen que ver? ¿Nos puedes decir más o menos de qué se trata? Bueno, tienen que ver con estudios de factibilidad. Por ejemplo, en el 2007 trabajaron dos proyectos allí en la subsecretaría, que es el estudio de prefactibilidad técnica y económica para la viabilidad del proyecto de construcción de la vía férrea de Estación Chontalpa al puerto de Dos Bocas. Se hizo un estudio de prefactibilidad, nosotros contamos ahí, recibimos toda la documentación, no vimos hasta ahí nada raro, y trabajamos otro proyecto que es el estudio de prefactibilidad técnica y económica para el puerto de frontera, para el desarrollo de la infraestructura y del parque industrial que dará servicio a embarcaciones de la región en el estado de Tabasco. Aquí el asunto es que hicieron inversiones del primer proyecto de 517.500 pesos y de 316.250 pesos, y aquí hay una observación de la propia Contraloría del Gobierno del Estado, que se hizo una adjudicación directa a contratistas cuando debió haber sido por invitación cuando menos de 3 sujetos o de 3 empresas. Asignan directamente el contrato para que realicen el proyecto. Y sí, al final del camino pues nadie vio nada, nadie dijo nada, ni la propia Contraloría en su momento, ni el órgano superior de fiscalización. En el 2008 se hicieron varios proyectos. El proyecto ejecutivo de Centla, Bellote, Jalapita, Santa Cruz, que ya está ejecutado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pero pues si se trabajó el proyecto allí, pues no tenemos la documentación, no la encontramos. ¿Es inexistente? Es inexistente la documentación, aunque bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal ya ejecutó la obra, pero pues en el caso de la subsecretaría pues no tenemos ninguna documentación. Esto es, vamos a entenderlo, ¿lo paga la SCT Tabasco? Sí, de hecho te quiero decir, Emanuel, que prácticamente estos recursos que se utilizan para estos proyectos dimanan del Fideicomiso para el Desarrollo Regional Sur-Sureste, el Fidesur, que son recursos federales, un fideicomiso para impulsar proyectos regionales. Y aquí se invirtieron 2.481.650. ¿Que pagó el gobierno del estado? Que pagó por este proyecto, que es inexistente. Se utilizaron recursos del Fidesur. Recursos federales de este fideicomiso, fideicomiso, pero que se ejecuta a través del gobierno del estado. Que se ejecuta el estudio de este proyecto, la licitación de este proyecto a través del gobierno del estado. Aquí pues no tenemos la documentación en la mano, a pesar de que encontramos en el expediente técnico
en el expediente dice que se pagaron 3 tantos en originales y de forma impresa para que obren en los archivos, pero pues nosotros no contamos con esa documentación. ¿Y esto se replica con los demás proyectos, Rafa? En algunos tenemos alguna documentación, en otras no. Por ejemplo, el proyecto ejecutivo de la carretera Villahermosa, Nacajuca, Jalpa de Méndez. Este proyecto sí lo tenemos en la mano. Se habla de una inversión de 134 millones de pesos para esta obra. Esta se ejecutó en el 2008. Por ejemplo, aquí tenemos que decir que encontramos la documentación. Sí la tenemos. Se ha hablado mucho, aquí mismo escuchaba en telereportaje, Emanuel, cómo algunos ciudadanos le piden a el gobierno de Arturo Núñez que se tome en cuenta este camino, la ampliación del camino. Yo te quiero informar que el proyecto ya está hecho. Y también, bueno, pues aquí se invirtieron 998.714 pesos del Fidesur y sí contamos con toda la documentación para que en la medida que se tengan los recursos, esta obra se ejecute. A mí me gustaría que fuéramos un poquito más en concreto a los rubros donde no se tienen los proyectos, a los proyectos donde no se cuenta con la documentación, donde es inexistente, porque me das un dato que son el monto total de proyectos invertidos de 57.596.000 pesos. Así es, Emanuel, en todos los proyectos que te estoy comentando que se ejecutaron desde el 2007. Hay proyectos que costaron 5 millones, hay otros que costaron 3 millones, otros que costaron 6 millones, pero hay uno en particular que costó 33 millones, casi la mitad del monto total de lo ejercido en proyectos, que tiene que ver con lo del ferrocarril. Sí, esa obra se ejecutó en el 2010, es el proyecto de la vía férrea. Mira, Emanuel, en este proyecto que pues costó muchísimo dinero, 33 millones de pesos, 33 millones 80.213 pesos con 70 centavos. Mira, te quiero informar, aquí tengo la ficha técnica de este proyecto. Pues te comento que fue una licitación pública nacional y bueno, fue ejecutada o la ganó una empresa que se llama Desarrollos y Servicios Aeronáuticos SADCB. Pero pues aquí hemos encontrado, Emanuel, que no tenemos la información completa. Esto sí, hay parte de la información, pero no se tiene en completo. Así es. No se tiene completa la información. Se supone que esta obra debió haber sido ejecutada en 240 días naturales, de acuerdo a lo que obra aquí en la ficha técnica, y que la fecha de inicio del proyecto era el 23 de abril del 2010 y la fecha de terminación debería de ser el 18 de diciembre del 2010. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es la argumentación? ¿Lo que ustedes han encontrado? ¿Han hecho contacto con la empresa encargada de la licitación? Más bien del proyecto. Hicimos contacto con la empresa, hemos estado también en comunicación con los anteriores funcionarios y, por ejemplo, tuvimos una minuta de trabajo el 18 de febrero de este año en relación con este tema y pues quedaron en entregar la información a más tardar el 21 de febrero. No fue así. No ocurrió. No ocurrió. Y citamos a la empresa que ejecutó este proyecto y en el resultado pues que tuvimos aquí de esta minuta de trabajo, te la quiero leer porque es muy revelador lo que firma el representante legal de la empresa DISA, que es el ingeniero Miguel Moreno Metelín. Dice que nosotros hicimos este documento y que además él firma, derivado de la revisión a detalle
de la Subsecretaría de Comunicaciones por medio de la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura Multimodal está realizando el contrato arriba mencionado de la solventación a las observaciones por parte de la empresa DISA SADCB, así como la complementación de la información faltante. Se hace entrega al ingeniero Miguel Moreno Metelín, residente de la empresa DISA SADCB, a petición de la misma, la documentación que se encuentra en esta Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura Multimodal relativa al contrato en cuestión, misma que solo se generó, según manifiesta, para el pago de estimaciones, ya que se detectó que no cuenta con las autorizaciones correspondientes por parte de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT Federal en la Ciudad de México. Por lo tanto, no es la definitiva, misma que se relaciona a continuación. Y damos una serie de carpetas que nos llegó a pedir la empresa. Dice, bueno, devuélvame las carpetas, porque resulta que esta no es la información. Nada más fuimos haciendo estimaciones con la misma información para que nos fueran pagando, cobraron todo el dinero y pues resulta que no es la información completa del proyecto ferroviario. Qué grave, ¿no? Entonces, qué grave, porque también la autoridad local lo aceptó. Entiendo que el responsable del área, ¿quién era, Rafael? ¿Quién debió haber dado seguimiento a esto? Bueno, habían responsables en ese momento, quien se encargaba de supervisar el proyecto de la Dirección para el Desarrollo de la Infraestructura Multimodal, era el ingeniero Rubén Villarreal Uresti, y el que era el director para el desarrollo de la infraestructura multimodal era el ingeniero Pedro Bartilotti Caero. Ellos debieron de no haber aceptado esta información, sino que se hubiese cumplido conforme lo determinaba el propio contrato. Me parece un asunto grave, porque Emanuel, no puede ser que un proyecto tan grande, tan importante para el estado de Tabasco, pues se haya trabajado de esa manera, ¿no? Esto es, en pocas palabras, si hoy se quisiera ejecutar ese proyecto, no se puede porque no se cuenta con toda la información. No se cuenta con toda la información, aunque hemos estado trabajando en varias vías. Platiqué con el señor secretario de Comunicaciones y Transportes, pues primero para informar el estatus que tenía este proyecto en particular, y en primer lugar, bueno, el señor secretario nos instruyó inclusive de ver algunas gentes expertos que saben en esto, para que hicieran una revisión del proyecto, inclusive hasta la contratación de alguien para poder revisar a fondo si tenemos desde la A a la Z, que ya sabemos que no lo tenemos. En segundo lugar, bueno, ponernos en contacto con los anteriores funcionarios para exigir con mayor energía que se entregue la documentación al igual que la empresa. Pero en tercer lugar, bueno, estamos en contacto con la propia Contraloría del Gobierno del Estado. Yo mismo me entrevisté hace unos días con la licenciada Patricia Jiménez Oropesa, y bueno, nos designó a la directora de responsabilidades de la Contraloría del Estado, la licenciada Eira Pereira, para ir aportando la documentación a la propia Contraloría, porque bueno, se puede dar el caso de que todas estas omisiones graves puedan ser útiles para afincar responsabilidades. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Que hubo convenio con quienes hicieron los proyectos y hubo un porcentaje, dinero a la mano, esto es? Yo creo que hubo mucha corrupción, que hubo mucha complacencia, porque inclusive, bueno, si la empresa cobra la totalidad del proyecto y no entrega el proyecto total, bueno, pues por ejemplo, en la firma de este proyecto, a la firma de este contrato, pues debieron haber tenido algunas fianzas. Esto se hace normalmente en todas las licitaciones. Hubo fianza, pero bueno, como se supone que ya habían entregado toda la información, pues ya la empresa retiró la fianza. Pero pues yo considero que si no se logra rescatar todo el proyecto, que además considero es muy importante
hacer una revisión a fondo, seguir revisando, seguir exigiendo a la empresa de que entregue toda la información, de rescatar el proyecto ferroviario. Pues también hubieron omisiones graves por parte de los funcionarios anteriores y que pues hay que afincar responsabilidades. O sea, sí procedería una sanción. Claro que procedería una sanción de entrada, porque no es posible que paguen 33 millones y cachito de un proyecto y que no tengamos el proyecto total que obre en los archivos de la Subsecretaría de Comunicaciones. Bien, Rafael, pues yo te pido que nos mantengas al tanto del seguimiento de este asunto, qué ocurre, qué dice la Contraloría. Creo que hay nuevas evidencias, documentación que puede aportar, como bien lo señalabas tú, a todo lo que se está acumulando en relación a la anterior administración y a irregularidades, presuntas irregularidades. No se explica, como tú dices, que se haya pagado un proyecto total, en este caso el del ferrocarril, 33 millones de pesos, un poco más, y que no se cuente con la documentación que ampare precisamente este pago. Claro, por ejemplo, en el 2008 hay un proyecto que se contrató de 1.293.757 pesos, que es para la prefactibilidad para la localización de una refinería de petróleo en el estado de Tabasco. Bueno, pues te quiero decir que no tenemos ningún documento. Tampoco, es inexistente. Es inexistente la documentación. Y, por ejemplo, muy peculiar, nos parece que en el 2012, ya el año pasado, en diciembre del año pasado, hayan contratado con la misma empresa DISA, que fue el que realizó el proyecto de ferroviario. Que no entregó toda la documentación. Gana un concurso de 978.856 pesos con 89 centavos, que habla de un estudio de bancos de materiales para préstamos para ser utilizados durante la construcción del cuerpo del terraplén de la vía férrea. O sea, ¿cómo es posible que le den otro contrato cuando ya había fallado la empresa? Otro contrato, pero además un contrato relacionado con el proyecto general de la vía férrea, que debió haber contemplado este rubro, y que aquí... O sea, que se debió haber contemplado en los 33 millones de pesos. Claro, digo, si tú contratas... Lo cobran aparte, casi 1 millón de pesos. Se hace un contrato aparte en el mes de diciembre del año pasado, y bueno, pues ahí lo único que estamos pensando, y yo sospecho, pues es de que este recurso que le estaba sobrando del Fidesur, bueno, pues lo justificaron en este proyecto, y la información pues ya estaba en el proyecto general iniciado en el 2010 de la vía férrea. Bien, pues Rafael, interesante, yo agradezco mucho tu presencia y estaremos pendientes. Muchas gracias, Emanuel, y como siempre, bueno, pues vamos a estar pendientes, vamos a estar trabajando, y sobre todo lo que queremos es de que estos proyectos tan importantes sean rescatados, que el señor gobernador, cuando los requiera, los tengamos al 100%, pero pues tenemos que observar lo que pasó el año pasado y que pues no podemos permitir que se vayan libremente locos de contento con su cargamento y que en Tabasco no siga pasando nada. Bien, muchas gracias al subsecretario de Comunicaciones, a Rafael Elías Sánchez Cabrales. Yo hago la pausa, regreso con más. Parisina en Plaza